Por la izquierda, a través de Ver TV Noticias y colgado a través de aporrea.org, otros portales a nivel noticioso y además también retransmitido su audio a través de emisoras comunitarias y alternativas a lo largo y ancho de todo el país. Hoy información nacional e internacional variada. Creo que es importante que empecemos de una vez porque además hay alto volumen de información, extrañamente no muy anclada en Venezuela, pero con mucha vinculación en algunos elementos que irradian en el contexto internacional y otros elementos en el contexto nacional que tienen impacto nacional e internacional. Vamos a empezar con una información que hemos tomado de confirmado.com.be, ya las tenemos en pantalla. Se titula Daza ve necesario un pacto político para alcanzar nueva política fiscal. Y es un poco una declaración dada por el diputado al Parlamento Latinoamericano, creo que además vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Roy Daza, que tiene fama de dar declaraciones de esas que no muchos voceros desean dar dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno, y que básicamente adelanta de manera puntual el hecho de que producto de los resultados electorales del 6 de diciembre deberá darse un pacto entre la MUD y el PSUV de gobernabilidad para poder estabilizar económicamente el país y poder tomar algunas medidas fiscales que él anuncia como necesarias. Quiero detenerme solamente un poco en esta información porque creo que podríamos enumerar varios elementos que dan pistas bastante claras en relación a lo que es este pacto MUD-PSUV que venimos nosotros anunciando desde hace ya algún rato y que algunos cuestionan como inviable, como imposible, como descabellado. Hay una primera evidencia. En el marzo de este año, en Gaceta Electoral, se elimina toda posibilidad de que una serie de organizaciones políticas tengan acceso a su nombre para ser partido político para estas elecciones. Entre esas, Marea Socialista, 20 Venezuela, otras organizaciones. Una segunda evidencia es, por cierto, esa junta directiva que impide eso entra por la puerta de Luis Emilio Rondón en la dirección de a través de la dirección de partidos políticos y después es ratificada por la junta directiva. Cosa interesante, ¿no? Ver cómo este pacto ya que existe dentro de la polarización institucionalizada en la junta directiva del CNE, pues da la primera puerta a evidenciar el hecho de lo que vamos a ver más adelante. Una segunda evidencia es que Marea Socialista introduce en la sala electoral un recurso de nulidad sobre la decisión del CNE, pero los tiempos judiciales no dan para que pueda rescatar su nombre y participar en estas elecciones. Una tercera evidencia, Ramos Alup, ese mismo mes, por cierto, el mes de mayo, habla del polvo cósmico y arena de playa como todo aquello que se va a convertir, que esté fuera de la polarización. Una cuarta evidencia, se presiona e incluso se extorsiona a diversas organizaciones dispuestas a apoyar a candidaturas independientes y empieza entonces a anularse la posibilidad de que se inscriban estas candidaturas. Sin embargo, por ejemplo, Marea Socialista logra inscribir 57% de los circuitos electorales, pero después viene la otra racia, entonces es la quinta evidencia, que es que 283 candidaturas alternativas de diversas organizaciones son eliminadas como consecuencia de la excusa de la paridad de género, entre las cuales caen, por cierto, 48 candidaturas de Marea Socialista. Y la sexta evidencia, bueno, la tapa del frasco, pues, ¿no? El Roy Daza, vocero oficial del gobierno, entonces habla ya de un pacto para después del 6. Lo que él no dice es que ya existe un paso previo, existe un pacto previo, ese es un pacto preparatorio que es electoral, que crea el piso para un pacto posterior de gobernabilidad. Y es el pacto de lo que es el duelo entre el PSUV y la MUV, en donde se excluyen y se exterminan cualquier tipo de alternativas disidentes a cualquiera de estos dos aparentes extremos de la polarización que terminan siendo exactamente lo mismo. Bueno, Roy Daza nos da la información de manera concreta, pertinente, en su momento, asumiendo el rol que siempre le ha tocado de dar estas informaciones que a algunos no le prestan mucha atención, pero que resulta ser que terminan siendo determinantes
para la política del PSUV y para la política del gobierno. Roy Daza entonces pone en evidencia y en público la existencia de un pacto que debe trascender el 6 de diciembre y que debe ser un pacto además que tome medidas contra la vía de lo establecido y el criterio del gobierno del presidente Chávez, anulando cualquier posibilidad de rectificación del gobierno, anulando cualquier posibilidad de golpe de timón y dándole cuota de responsabilidad a la oposición sobre las medidas que se van a tomar. Vamos a la segunda información y ahí la tomamos de la página de elmundo.com.be y saltamos al área económica. Bank of America, Venezuela tiene los recursos para cumplir pagos de deuda. Esta información se da como consecuencia de todo un nivel de incertidumbre que se está generando en el contexto internacional por las dificultades económicas que está viviendo el país en este momento. Yo les voy a decir una cosa, eso es verdad. Lo que dice el Bank of America a través de Francisco Rodríguez, que es el encargado para el área andina del Bank of America y que tiene amplias facilidades para entrar a las bóvedas del Banco Central de Venezuela para ver los lingotes de oro y que maneja información privilegiada sobre la economía venezolana, tiene razón, está afirmando lo correcto. Venezuela tiene dinero para pagar su deuda. Lo que no tiene dinero es para pagar las importaciones que necesita. Lo que no tiene dinero es para pagar salarios justos. Lo que no tiene dinero es para poder generar inversiones productivas que nos salga de la crisis. Y lo que no tiene dinero es para generar inversiones en el área de la industria petrolera para poder reactivar todo el aparato industrial venezolano a partir de su nicho fundamental que es el petróleo. Entonces es verdad, va a haber con qué pagar a los tenedores de deuda, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque un país que no tiene con qué pagar todo lo demás, pero paga y honra su deuda y se queda hambriento, se queda en crisis, se queda sin acceder a medicamentos, pone a sufrir a su población, lo que está poniendo en riesgo la posibilidad de pagar el año que viene, con una gran crisis y además en puertas con unas elecciones bastante complicadas desde el punto de vista del Parlamento Nacional que se va a escoger el 6 de diciembre. Entonces, Bank of America estimula a vender y a comercializar a Venezuela como un gran pagador, y es verdad, siempre hemos sido un gran pagador, pero pareciera que no pagar es un delito si no se llega a un convenimiento con quien es tu acreedor para poder entonces fijar algunas cuotas, algunas formas de reconducir el pago. Aquí no, aquí la cosa es pagar porque hay que pagar, a costilla del hambre del pueblo, a costilla de las colas de la gente, a costilla de la inseguridad, a costilla de la crisis y a costilla de poner en juego la gobernabilidad del país. Bank of America dice la verdad, pero dice una verdad que repetida 1000 veces termina siendo una gran mentira, haciendo alusión a esa frase que por el contrario dice una cosa absolutamente distinta a esta frase que acabo de afirmar. Y es por el hecho de que va en contrasentido a la verdad. Y lamentablemente no se entra en conciencia de la necesidad de generar una redefinición del pago de la deuda, de examinar la deuda que realmente se debe y de parar el desangramiento por la adquisición de más deuda por parte de nuestro país. Vamos a la tercera información. Nos mantenemos en el plano internacional, pero saltamos a una dimensión un poco distinta. Aquí vemos las imágenes que muestran a una periodista húngara haciendo zancadillas y pateando a inmigrantes. Cosa absolutamente indignante. Esta periodista camarógrafa fue expulsada del medio húngaro en donde ejercía la profesión. Pero es un poco más de estas cosas que están sucediendo en el marco de una situación internacional bastante depauperada, bastante dramática. Hoy estamos viendo las consecuencias del capitalismo en su máxima expresión. Estamos viendo cómo Europa ya no puede contener a los países africanos, a los países del Medio Oriente que están viviendo guerras y conflictos internos como consecuencia de los intereses de transnacionales y del capitalismo, ya no de colonizar estas tierras, sino del neocolonialismo, de esa política de extracción, de muerte, de exterminio, pero eso sí, sin responsabilidad social. No me importa lo que le pasa a la gente, yo extraigo todo lo que puedo sacar de esos territorios. Ya no es ni siquiera el viejo colonialismo que se hacía responsable del territorio de la población,
y que había por lo menos algún tipo de forma de rebelarse ante los colonos para poder exigir una mejor calidad de vida, una esclavitud colonial. Hoy ya ni eso, hoy es la absoluta extracción del alma, de la esencia de la gente, para poder entonces obtener beneficios geopolíticos, geoestratégicos, pero sin dar respuestas al problema humanitario que se está causando. Esto, por supuesto, está en el marco de un amplio espectro de sensibilidad en el país, en el mundo, como consecuencia de lo que vamos a ver en la imagen siguiente. Vamos a poncharla. A ver, no, disculpa, vamos a pasar porque a la número 7. Creo que es pertinente mezclarlas de una vez. La foto en donde se hace homenaje al niño sirio de la iguana. Sí, vamos a tomar esa para poder entonces combinar estas dos informaciones, porque aquí vemos cómo la iguana reseña el hecho de que se hace un homenaje al niño sirio ahogado en Turquía. Decenas de personas se echan a la arena exactamente en la misma pose en la cual este niño conmocionó, esta fotografía conmocionó a la humanidad entera. Debo confesarle que lo primero que hice al verla fue soltar una lágrima de lo dramático, ¿no? No quiero además colocarla en pantalla nuevamente, creo que nos agotamos lamentablemente de verla, pero creo que la sensibilidad que generó el dramático pesar de la impotencia incluso de su padre de ver cómo se iban sus hijos del bote y cómo naufragan y cómo mueren ahogados y cómo terminan en la orilla dormido como con su inocencia, con la inocencia de un niño en esa escena absolutamente dramática, como consecuencia de un desplazamiento terrible que se genera en Siria y que se está generando además en otros países y de tantas muertes que se están generando precisamente por este tipo de desplazamiento. Creo que lo que tiene que llamar la atención profundamente es la necesidad de reflexionar de qué está pasando en la humanidad y cómo hemos estado llegando a la miseria humana más terrible, más desangrante y más extrema en estos últimos tiempos. Hemos perdido la sensibilidad humana en relación con esta situación y este contexto internacional, y la convocatoria es precisamente a que cualquier desplazado, inclusive los desplazados de Colombia a Venezuela, que también son una realidad, nos generen una sensibilidad en relación con el hecho de cómo se formulan las políticas más adecuadas para que este tipo de cosas no pasen. Pasa por los países de origen, pero también pasa por el contexto internacional que se ve afectado o que está involucrado en relación con estos sucesos. Vamos ahora sí al caso de Guatemala. Lo tomamos de aporrea. Juez ordena prisión preventiva. Ese es aporrea en relación con el caso ruso, ¿no? Es la número 4. Disculpen, esa es Rusia prohíbe a sus funcionarios el uso de vehículos de lujo. Bueno, he tomado esta información porque me parece interesantísimo la política establecida en Rusia y me preguntaba un poco cómo haríamos nosotros en Venezuela para aplicar una política como esa. Si en Rusia, que están en una crisis muy leve en relación con la consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo, pero que no tiene tanto impacto como ha vivido Venezuela, empieza a tomar medidas de este tipo, ¿cómo nosotros no nos sensibilizamos realmente con esos excesos y esas opulencias de nuestros funcionarios públicos que tienen escoltas, que paralizan el tránsito todas las mañanas? Mira, hay un funcionario, no sé cuál es en verdad, quisiera saberlo porque lo mencionaría con nombre y apellido, que vive en la Florida, ¿no? Una cuadra después de Las Palmas, y todos los días en la mañana para el tránsito con sus escoltas para poder pasar, porque todos los días sale tarde al trabajo, chicos. Y todas las mañanas y todas las tardes regresa y tiene que volver a parar el tránsito. ¿Quién es este funcionario miserable que abusa del poder, que abusa de su condición de funcionario público para tener que impedir el tránsito a los demás para que él pueda llegar temprano donde él le dé la gana? ¿Acaso nosotros escogimos en una revolución bolivariana a funcionarios para que hicieran opulencia y exceso del poder que les da el pueblo? Ojalá aprendieran algo de los rusos, de los cubanos, las cosas buenas, no las malas de los rusos y los cubanos. Ya que se convierten en alguna referencia, pues yo debo confesar que los cubanos tienen muchísima humildad desde el punto de vista de lo que acompaña a sus funcionarios públicos. Los vehículos oficiales de los altos dignatarios de Cuba son unos Lada, 4 puertas, no tienen chofer
y mucho menos tienen escolta. Y estos funcionarios de Rusia ponen unos límites a los vehículos que deben ser utilizados por altos funcionarios del Estado. Yo quisiera saber cuánto valen los vehículos que utilizan los altos funcionarios del Estado para poderse trasladar a su casa y a la oficina. Y seguramente mandan a hacer el mercadito en sus vehículos y mandan a buscar al hijo en su vehículo del colegio y mandan a la mujer a la peluquería en estos vehículos que son oficiales. Entonces, nada, un ejercicio de reflexión tomando esta referencia de Rusia, creo que no deja de ser importante. Ahora sí, vamos a la de Guatemala. Aporrea, juez ordena prisión preventiva para expresidente Otto Pérez Molina. Una evidencia de que la organización ciudadana, en combinación con la posibilidad de que los poderes públicos tengan consonancia con las exigencias del pueblo, pueden lograr sanciones importantes a funcionarios vinculados directamente con la corrupción. No sé qué está de fondo en el caso de Otto Pérez y por qué él llega a un extremo como este. Creo que queda mucha tela por cortar, pero lo que es verdad es que el hombre está involucrado en un proceso de corrupción llamada el caso La Línea, allá en Guatemala, y la presión social ha servido para lograr que sea enjuiciado. Insisto, hay unas condiciones muy particulares, pero ojalá nosotros podamos en Latinoamérica continuar una gesta como esta, desde el punto de vista ciudadano en relación con la necesidad de llevar a funcionarios públicos a ser castigados por corruptos. Es fundamental para cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, cualquiera que sea corrupto debe ir preso. Quizás no sea este el mejor ejemplo, pero desde el punto de vista ciudadano es una referencia importante. Ahora vamos a la siguiente información, la tomamos entonces también de Aporrea y es del Ministerio Público. El Ministerio Público informó en Viena sobre sus avances en materia contra la corrupción. Tráete la cámara, porque en verdad que de ahí no hay que extraer mucha información, sino solamente el título. Porque traje esta información a colación con la intención solamente de hacer la siguiente aseveración. ¿Por qué el Ministerio Público tiene que estar dando informaciones en Viena y no las da en Caracas? Yo quiero que me entreguen un informe, quiero que nos entreguen un informe sobre la situación de avance de materia contra la corrupción en Venezuela. ¿En dónde están los casos emblemáticos? ¿En dónde están los funcionarios del gobierno de hoy presos por todo lo que es el desangre por la frontera que trajo como consecuencia que se tomara una acción tan extrema como el estado de excepción? El tráfico, el contrabando, que es culpa de los bachaqueros. No hay funcionarios, no hay guardias nacionales, no hay miembros del ejército, no hay empresarios, opositores o de gobierno vinculados con ese desangre de la economía venezolana. ¿En dónde están los culpables? No están los culpables de la fuga de 259 mil millones de dólares en cuentas en el extranjero. ¿En dónde están todos aquellos casos que se han denunciado en estos últimos, no 15, en estos últimos 40 años? Más de lo mismo. Ministerio Público, antes de ir a Viena, pase por Caracas, es importante, aquí tiene una cita y un compromiso con su pueblo. Vamos entonces a la última información, también tomada de La Iguana. Tweets de exministro Rodríguez Torres fue tergiversada por medios de la derecha. En verdad que es un poco enrevesado este titular por parte de La Iguana. Debo confesar que hicieron un ejercicio que no les quedó bien de tratar de colocar o recolocar los tweets de Rodríguez Torres como si hubiesen sido una tergiversación de la derecha. Yo no sé si es que quieren decir que Rodríguez Torres es de derecha por haber colocado estos tweets, pero los tweets hablan claros y por sí mismos. Aquí es difícil poder generar algún tipo de tergiversación. Él coloca, seremos verdaderamente libres e independientes cuando produzcamos lo que comemos. Bueno, eso no tiene nada extraordinario, a mí me parece muy bien que un exministro como Rodríguez Torres coloque una afirmación como esta. También nos dice, el desarrollo agropecuario debe ser ocupación permanente y prioritaria de la revolución. Además también escribe sobre que nuestras diferencias no se traduzcan jamás en actos de violencia, que hagamos un esfuerzo nacional por reducir la criminalidad, el pueblo, el gobierno, el Tribunal Supremo, el Ministerio Público y mi querida Iris Brera, todos unidos contra la criminalidad, el reto es de todos. Además creo que coloca
algunos un poco más polémicos de manera reciente, en donde invita a los funcionarios aduladores a que deben ser votados absolutamente todos, y tomando referencias de Simón Rodríguez y de Bolívar. En verdad que no sé cuál es la intención de Rodríguez Torres al colocar estos tweets, pero es muy difícil no estar de acuerdo con esta postura. Y además, estos tweets son evidentemente críticos al gobierno de Maduro. Y eso no puede ser una tergiversación de derecha, es una postura absolutamente lógica y coherente, porque el gobierno de Maduro tiene muchas cosas que criticar. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes agradecer su apoyo, sus visibilizaciones, la posibilidad de que retuiteen, la posibilidad de que recomienden ver el programa es importante para nosotros. Un abrazo del tamaño de la patria grande y nos vemos entonces la próxima semana a través de Por la Izquierda.